Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Feliz de poder estar un día domingo más junto a ustedes en torno a lo que es la escuela teológica. Mi nombre es Felipe Melo y soy uno de los pastores que trabaja en el Templo Central, ubicado en Avenida Mata, ¿cierto? 610. Los digo para que no nos olvidemos de dónde estamos físicamente en nuestro templo. Han pasado 6-7 meses ya desde que no podemos juntarnos presencialmente, pero gracias a Dios que tenemos estas lindas y prácticas plataformas. Y creo que ha sido meritorio y es digno de reconocimiento por parte de ustedes, queridos hermanos. Gracias por su asistencia, por su disciplina. Quizás has tenido que aprender a usar el teléfono, un computador, junto a tu lápiz y papel y eso da cuenta del real interés y la disposición, este acto de voluntad a aprender más de nuestro Señor. Creo que las formas pueden variar, pueden cambiar y cuán más o cuán menos nos debemos adaptar a ellas. Sin embargo, el fondo de todo esto sigue siendo el mismo, querido hermano. Es buscar a Dios para conocerle, para profundizar en su conocimiento y que producto de este conocimiento nuestra vida sea renovada, sea transformada más como a su imagen. Así que les felicito, espero que Dios te bendiga, que puedas traspasar estas barreras digitales y tú que estás al lado de la otra pantalla, en esta mañana puedas aprender un poquito más en torno a la palabra de nuestro Señor. Así que dicho esto, yo te quiero invitar a orar, entregar juntos estos minutos que pasaremos en torno a los pensamientos de Dios expuestos en su palabra y para que este tiempo sea de edificación para con nosotros. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar un día más en tus asuntos, en inclinar nuestro corazón y nuestros pensamientos a buscar más de ti, para conocerte, Señor. Espíritu Santo, te ruego que tú nos hables, que tú hagas tu trabajo quirúrgico en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro carácter. Dios, en la forma en que concebimos las situaciones o la vida misma, Señor. Que tu palabra cause el efecto que solo tus palabras pueden causar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado no tuvimos escuela teológica y así será cada primer domingo de cada mes hasta que el Señor así lo permita. Pero los domingos anteriores, el pastor Francisco Naranjo nos introdujo en la carta a los Colosenses y estuvimos viendo los capítulos 1 y capítulo 2. En esta ocasión veremos el capítulo 3 segmentados en dos sesiones. La primera sesión abordaremos los primeros 13 versículos y en la segunda sesión del próximo domingo de mediante finalizaremos el capítulo 3. Dicho todo esto, yo te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia o encenderla y partamos leyendo el versículo 1 y 2, que dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo en este capítulo, hermanos, comienza a dar enseñanzas del orden práctico y por tanto sus consejos van en esa línea, van en esa dirección, dando cierto aliento a los colosenses para su vida cotidiana, para el día a día. Y de esta manera da a entender una tremenda importancia que existe en la conexión entre lo que creen los colosenses y lo que ellos practican. Es decir, la manera en la que viven y la que conciben su fe. De esta manera entendemos que Pablo no concebía el hecho de que nuestra fe estuviera separada de nuestros actos. No podían estar divorciados unos con otros. Nuestros actos dicen
tener relación con lo que creemos y estas cosas no pueden estar separadas. Por tanto, aquí Pablo, en estos primeros 2 capítulos de haber dado un flujo de doctrina tan sólido, tan contundente, llega el capítulo 3 a aterrizar todo esto para el día a día. Y parte con estas palabras. Es importante recordar que en este capítulo 2, hermanos, Pablo presentó una idea muy, pero muy especial. La idea de que los cristianos en el acto del bautismo son sepultados y son resucitados. ¿Juntamente con quién? Con Jesús, con nuestro Señor. Este acto, el del bautismo, que es consecuencia de haber puesto nuestra fe en Jesús y reconocerle como Salvador primeramente, es característico para representar que cuando bajamos a las aguas, en el acto del bautismo, cuando somos sumergidos completamente, ¿qué sucede? Nuestro viejo hombre está siendo sepultado. Y al momento en que somos levantados, estamos naciendo, resucitando a una nueva vida. Qué maravilla de significado, ¿cierto, hermano? El bautismo como tal es un acto en donde reconocemos públicamente que queremos seguir a nuestro Señor, entendiendo que es un mandato bíblico y que representa un potente significado. Sin ir más lejos, de hecho, justo ayer estaba conversando con un compañero de trabajo que en mi función como pastor, que él está en conocimiento de esto, me preguntaba si yo bautizaba niños. Él fue papá no hace mucho, fue hace poco. Y claro, ahí le daba a entender que bíblicamente el bautismo para niños no lo aplicamos porque es un acto de conciencia en donde personalmente tomo un acto de voluntad y decido, consecuentemente, después de haber puesto mi fe en Jesús y en su obra de salvación, decido ser obediente junto a este mandato que el Señor nos da. Y es un acto público en donde yo reconozco que quiero seguirle. Y por tanto, este acto de bautizarse es un acto totalmente personal, del cual un niño no puede tener noción. Así que le explicaba que para estos casos nosotros solemos presentar previa conversación también con sus padres, ya que también es un acto de responsabilidad que los padres deben asumir en este lindo gesto. Cada vez que hablamos acerca del bautismo, no sé si le pasará a usted, pero en lo personal me dan muchas ganas de volver a bautizarme porque con el tiempo y la enseñanza he logrado entender cuán potente es este mandamiento y cuánta bendición hay en él. No es el término de la vida cristiana, el bautismo, sino que todo lo contrario, él es inicio de una nueva y linda etapa. Nuestra fe, hermanos, por tanto, no descansa en un Señor muerto, no para nada, sino en un Señor que está vivo, que resucitó de entre los muertos y que está en un lugar muy especial, como leíamos, sentado a la diestra del Padre, esperando aquel día donde vendrá por su iglesia, la cual es su cuerpo. Antes de seguir avanzando, hermanos, con estos versículos, es importante entender el contexto cultural de aquel entonces, en donde los hermanos colosenses se encontraban con una fuerte doctrina esotérica, herética, que se desarrolló durante los primeros 2 siglos del cristianismo. Esta corriente prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento místico, secreto de las cosas divinas, que precisamente les conduciría a la salvación. Y esta corriente era el gnosticismo, que era un pensamiento que reemplazaba la obra salvífica de Cristo, ya que lo consideraba como insuficiente, y por tanto quita del centro lo medular a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Este pensamiento también se caracteriza por atribuir a la materia, ¿saben?, un valor defectuoso, un valor malévolo, y que por tanto el cuerpo nunca podría llegar a ser un instrumento de justicia. De esta manera le quitaban toda importancia a lo que nuestros miembros podían hacer.
Y así se entiende que este pensamiento fuera un movimiento dualista, es decir, binario, el bien y el mal, el espíritu y la materia, el espíritu frente al cuerpo. En la siguiente lámina seguimos leyendo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues, dice Pablo, si pues habéis resucitado, ¿qué dice Pablo a los hermanos en Colosas? Que deben buscar las cosas de arriba. Y es que existe una consecuencia que debería ser natural para todos quienes hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Y cuál es esta consecuencia natural que debiera ser? Es fijar decididamente nuestra atención en las cosas de arriba. Pero esto que debiera ser natural, hermanos, al parecer no lo era tanto ya en aquel entonces. Y es por esto que Pablo ve la necesidad de reforzarlo, y creo que para el tiempo de hoy también se hace aún más necesario en nuestras propias vidas, ya que como nunca antes existen distractores que pueden desviar nuestra atención y dirigirla precisamente a aspectos terrenales. Aspectos que, por cierto, en sí no son malos, quizás neutrales, pero que al priorizarlos incorrectamente hacen que nuestra búsqueda se centre más en las cosas de este mundo, transformándose muchas veces en aquellas necesidades o prioridades en preocupaciones que nos invitan, nos seducen a confiar más en nuestras propias capacidades para resolverlos y no en el cuidado que nuestro Señor tiene para con nosotros. El versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿qué significa, hermanos, poner nuestra atención en las cosas de arriba? Bueno, creo que pueden significar muchas cosas y quiero solamente enumerar algunas pocas. Creo que significa, antes que todo, entender que nuestra vida terrenal debe tener una orientación espiritual. El verbo buscar utilizado acá en la palabra es seteite y significa buscar o procurar sinceramente, con verdad. Por tanto, implica un esfuerzo consciente, ya que lo buscado no es para encontrarlo precisamente, sino para obtener. Ahí está el énfasis de Pablo, las cosas de arriba. Poner nuestra mira en las cosas de arriba es una invitación a poner nuestra atención en lo eterno, hermanos, en lo que no va a perecer, en lo que va a trascender más allá de nuestra propia vida inclusive. Y entender que nuestra vida está en las manos de nuestro Señor. Significa que al vivir día tras día en este mundo, siempre debemos tener en cuenta que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y que nosotros somos peregrinos en esta tierra. En el versículo 2, nuevamente Pablo nos recuerda que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, del Padre. Por tanto, debemos concentrar nuestro interés en lo eterno y no precisamente en lo temporal. Ahora, existe una similitud entre estos dos mandatos de Colosenses 3 en estos dos versículos y que refuerza las siguientes ideas. Poned la mira en las cosas de arriba, que utiliza la palabra griega phroneite, y buscad las cosas de arriba, que como ya les dije utiliza la palabra seteite. Esta primera, seteite, sugiere la idea de esforzarse, mientras que la segunda de concentrarse.
Es decir, hermanos, que este acto al cual aconseja Pablo a los colosenses y junto con ella a nosotros en este tiempo, es un acto a conciencia que demanda un acto de voluntad intencionado, no por casualidad y no un acto circunstancial. Que Dios nos ayude a buscar diligentemente, a procurar con intención, con un acto de voluntad consciente, en donde nuestro espíritu, alma y cuerpo pueda buscar las cosas de arriba. Bueno, y para seguir aterrizando, ¿qué es lo que debemos buscar? Se podrá preguntar usted, como también me lo pregunto yo. ¿A qué se refiere Pablo con las cosas de arriba? Bueno, puede referirse a muchos aspectos, pero creo que se refiere a todos los principios y valores del reino al cual nuestro Señor representa y del cual nosotros hemos sido parte por los méritos de Cristo. Es decir, buscar que su voluntad se haga así como en el cielo, se haga acá en la tierra. Es buscar su justicia, su amor, es buscar crecer en su conocimiento y en nuestro espíritu, es buscar toda dádiva que provenga de Él, es buscar sus propósitos para con nosotros. Definitivamente hay mucho que buscar y de qué ocuparse. El versículo 2 termina señalando no en las de la tierra. Y esta frase define el contraste previsto por Pablo. Los creyentes, nosotros como cristianos, debemos pensar y vivir en el espíritu y no en la carne. Y de esto Pablo dice mucho en Romanos capítulo 8, al cual yo le invito a leer. Pablo usa un contraste dualista, pero no del espíritu contra la materia como lo hacían los gnósticos, sino que su contraste es entre este mundo, lo terrenal, y las cosas del cielo, el reino de Dios, y que por tanto no debemos buscar estas cosas terrenales. Y el versículo siguiente sigue reforzando esta directriz. Por tanto, en la siguiente lámina vamos a leer los versículos 3 y 4, que dicen así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, en este versículo 3, estar muertos es para con el pecado, lo cual contrasta con estar muertos en pecados, como lo señala el versículo 13 del capítulo 2, el cual lo vimos con el pastor Francisco. Saben, son ideas diametralmente opuestas. La primera, para con el pecado, hace referencia a que nuestro nuevo hombre, resucitado juntamente con Cristo, ya no debe vivir esclavizado al pecado, puesto que Cristo nos hizo libres. Mientras que la idea de estar muertos en pecados, de lo cual Pablo habla bastante, se refiere a aquella condición previa a nuestra salvación. ¿Se acuerda cuando vimos Efesios, en el capítulo 2? Yo me acuerdo muy bien porque fue el capítulo que compartí. ¿Qué nos decía Pablo? Y Él os dio vida. Cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿En qué cosa? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, decía Pablo, en otro tiempo. Y esta precisamente es otra metáfora basada en el bautismo para describir la nueva posición que como cristianos tenemos en nuestro Señor. Los creyentes estamos muertos al pecado y vivos para Dios, ya que la nueva vida de la que señala el versículo 3, ¿saben? Proviene de Cristo. La parte B del versículo 3 señala: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y este concepto de estar escondidos con Cristo puede relacionarse en dos aspectos. El primero, de protección, y el segundo, aquella gloria plenamente compartida
de los creyentes con Cristo, la cual todavía no es visible al mundo, ya que, como señala la continuación del versículo 4, hace referencia a aquella esperanza gloriosa que tenemos cuando nuestro Señor se manifieste en gloria, precisamente. Como cristianos, por tanto, aún entendemos que no hemos sido glorificados, pero debemos estar seguros de que nuestra vida se encuentra escondida con Cristo. Pero cuando Él aparezca para arrebatarnos, los creyentes seremos manifestados con Él y seremos glorificados, como dijo Juan. De esto vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículo 2 rápidamente. Primera Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Por eso Pablo reorientó el foco de atención de los creyentes. Ellos, los colosenses y nosotros en este tiempo, debemos mirar hacia arriba, al reinado celestial de nuestro Señor. En la siguiente lámina leeremos los versículos 5 al 7, que dicen así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Una teología, hermanos, que no tiene resultados en lo práctico es un proceso inconcluso. Es alimentar nuestro intelecto, es meterle información a esta memoria, pero sin un corazón y una mente transformada. Pablo frecuentemente está enfatizando en la santidad práctica y no a solo aquella santidad de la cáscara hacia afuera, no solo aquella santidad ceremonial que muchas veces nos demandaba profundidad en la intimidad con nuestro Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros, señala Pablo. Y el tiempo verbal de la palabra usada en griego sugiere una acción que es decisiva, que es determinante, como si Pablo dijese: háganlo morir, háganlo ahora. No nos olvidemos, hermanos, que en el gnosticismo existían los que pensaban que el cuerpo era irrelevante a la vida espiritual y por tanto complacían cuanto deseo carnal tuvieran. Por tanto, la exhortación sexual que hace Pablo en este sentido obedece a una explotación sexual y muchas veces prácticas financieras que muy a menudo se frecuentaban en aquel entonces. Considerando que quienes se convertían al Evangelio venían con esta carga cultural y podían mezclar en este sincretismo de las prácticas griegas como cristianas, es que Pablo se ve con esta necesidad de enseñarles y reforzar esta idea de hacer morir lo terrenal en sus vidas. Es por esto que Pablo enlista estas obras y que tiene una alta connotación sexual. Habla de fornicación, impureza, que es una versión más amplia, por cierto, pasiones desordenadas, malos deseos, deseos ilícitos, y avaricia o codicia, que dice el versículo que es idolatría. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente busca la satisfacción en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Es interesante hacer una apertura breve, muy breve, a estas palabras que describe Pablo, ya que son muy potentes. Fornicación.
tiene que ver con impureza. Sí, tiene que ver con impureza. Y saben, hermanos, este primer término griego es utilizada la palabra porneia. Y originalmente, saben, significaba prostituta. Pero terminó siendo usada para referirse a toda inmoralidad sexual en general. De hecho, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, señala: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Acá la palabra también que se utiliza es porneia, dando referencia a estos pecados de origen sexual y que tienen esta raíz en esta palabra semántica. El término de esto, pornografía, proviene de esta palabra, porneia. Es ahí su origen. El segundo término, impureza, que es una palabra griega, que no sé si me saldrá, pero que es akatarsit, también era un término general usado para la inmoralidad sexual. Y aunque originalmente era usado en el Antiguo Testamento en un sentido de impureza ceremonial, aquí más bien Pablo lo utiliza en una impureza relacionada a la moral, que es lo que Pablo quiere enfatizar y realzar. Las pasiones, los malos deseos, estos dos términos también son usados juntos en algunas porciones de la palabra, como en Tesalonicenses, y se traduce como pasiones. El primer término, pasiones, es una palabra griega que se utiliza como pathos. Es usado en dos sentidos muy diferentes: sufrir o deseos sexuales. El segundo término respecto a malos deseos, epitumía, también es usado con dos sentidos muy diferentes. Un deseo fuerte por algo que puede ser bueno o malo, pero el contexto debe determinar cuál aspecto del campo semántico de la palabra se utiliza para realzar la intención del autor. Y en este caso, Pablo sugiere es un mal deseo. El versículo 6 señala lo siguiente, hermanos. El versículo 6, por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales, pues cosas nos referimos a estas que acabamos de leer y de escribir, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo, hermanos, hace énfasis en el hecho de la ira venidera de Dios, la cual visitará a los que viven en pecado, de hecho. Pablo lo expone como algo tan cierto como si ya hubiese venido. Estos pecados atraen el desagravio de Dios, como el imán trae al metal. Sin duda, Pablo hace esta referencia a la revelación de la ira de Dios en el día del juicio venidero. En el versículo 7, hermanos, se señala: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Una vez que los colosenses llegaron a ser nuevas criaturas, no practicaron más estos pecados, ya que habían sido ya santificados, habían sido limpiados por el poder del Espíritu Santo. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios. No obstante, hermano, esto no quiere decir que la victoria ha sido ganada por completo. Nuestra carne todavía tiene un deseo intenso contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y Pablo habla mucho en Gálatas y en Romanos acerca de esto. Por lo tanto, el mandamiento que viene a continuación, en los versículos 8 y 9, es algo muy, muy oportuno y hay que tener muy en cuenta. En la siguiente lámina vamos a leer estos versículos que dicen así: pero ahora, dejad también vosotros
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dejar significa despojarse completamente. Como cuando uno se desnuda y se desviste por completo para bañarse, como por ejemplo. Es una determinación sin reservas. Dentro de los pecados que enumera Pablo en el versículo 8 es posible apreciar que existe una connotación especial, dado que el sentido, la dirección, está pensando en lo relacional, en lo social, para con los otros. Es muy probable, hermano, que la relación entre prójimos estuviera algo debilitada en aquel entonces. Y esto no debía continuar así por ningún motivo. Qué práctico es lo que Pablo nos enseña a través de esta carta, ¿cierto? Por consiguiente, ¿qué nos dice? La ira, que es una indignación arraigada, cuando el corazón es como un horno que se está quemando por dentro, ¿cierto? Nos dice que el enojo o furia, que es una explosión visceral, turbulenta como un fuego en la paja. Nos dice que la malicia, que no es solo diablura, una mala broma, ¿cierto? Sino aquí inclinación malvada de nuestra mente. La disposición perversa que desea el mal para con el prójimo. Es una maldad pura. Hace referencia a la calumnia también, o difamación, y a un lenguaje vergonzoso de nuestra boca. Esto es muchas veces un lenguaje que puede ser abusivo. Todas estas cosas deben abandonarse, dice Pablo, despojarnos. Notemos aquí el progreso del vicio, ¿cierto? Desde la ira que se anida en el corazón, a través de varias etapas, hasta la amarga manifestación de ella, la calumnia, y el lenguaje abusivo. También Pablo hace referencia a la mentira, que también debe ser erradicada, ya que la forma de nuestro hablar como cristianos hermanos debe ser siempre verdadera, honesta y edificante. Cuando nos despojamos del viejo hombre, de esta vieja naturaleza, nos hemos despojado de estas prácticas, ya que por los méritos de nuestro Señor ya no tienen poder sobre nosotros, hermanos. Pero sí debemos velar diariamente para que en esta lucha que describe Pablo entre nuestra carne y el espíritu, nuestra voluntad termine inclinándose a hacer obras de bien. La siguiente lámina leeremos los versículos 10 y 11. Y revestido, nuevamente esta figura de la investidura, del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El cristiano, como ya lo hemos dicho, debe vestirse del nuevo hombre, de esta nueva forma de vida. Por lo tanto, esta conducta debe ir acorde con esta nueva posición, debe guardar relación con esta investidura. Este nuevo yo, este nuevo hombre, esta nueva mujer, necesita una constante renovación para que pueda salir victorioso sobre el pecado. Pablo, de hecho, expresó esta idea de constante renovación en 2 Corintios. Hacía referencia, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, dice Pablo, el interior, no obstante, se va renovando de día tras día. Otro versículo que hace referencia está en Romanos 12. Romanos 12:2, que hace referencia a: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué?
para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo, hermanos, que acá hay un motivo fuerte del por qué muchas veces nuestra conducta difiere de la nueva investidura que tenemos en Cristo, que Cristo nos ha otorgado. La falta de renovación. Hermanos, consideremos como importantes estos consejos de Pablo y procuremos ser renovados día tras día en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Como decía Pablo en Romanos, para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y que es perfecta. Amén. Amén. Esta renovación, hermanos, debe ser en conocimiento. De hecho, la palabra que utiliza Pablo en Colosenses es epignosin y toma lugar cuando nosotros como creyentes alcanzamos comunión y una estrecha intimidad profunda con nuestro Jesús. El versículo 11 señala, se me fue acá, lo tengo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, todas las barreras y distinciones humanas son eliminadas por el Evangelio. Bárbaro, escita, son palabras que tal vez nos llaman la atención. Y esto se refiere a gentiles cultos e incultos, con mayor o menor educación. El término bárbaro originalmente se refería a la manera como la gente del Imperio Greco-Romano escuchaban hablar de las tribus de Europa. Los escitas estaban situados al norte del mar Caspio Negro. Los antiguos los consideraban como inferiores en inteligencia y cultura. Y esta palabra asociada con el término bárbaro denotaba una persona ínfimamente instruida. Pero en la gracia de Dios, hermanos, todos tienen la misma recepción. En Cristo todas las distinciones que menciona Pablo en este versículo 11 se desvanecen. La siguiente lámina habla acerca de los versículos 12 y versículo 13, ya para ir terminando. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo llamó de nuevo a los creyentes a realizar una acción decisiva al decirles vestidos, una vez más, dado que sean revestidos del nuevo hombre, como lo decía el versículo 10. Como ya hemos dicho, debemos vivir en relación a esa realidad, teniendo las actitudes apropiadas. En los versículos 8 y 9 vimos que Pablo enlistó 6 pecados: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira. Ahora bien, en contraste a tales pecados, a tales vicios, los cristianos, como escogidos de Dios, santos, es decir, separados para Dios, es interesante esta palabra, hermanos, ya que evoca a una consagración, haber sacado de una parte para un propósito en particular y que por tanto es separado para, en este caso, Dios. ¿Qué dice más este versículo? Amados, deben mostrar varias virtudes que son de entrañable misericordia, que es una palabra griega que es compleja de decir, esplanja o kitimou, que no sé si lo dije bien, perdónenme a los expertos en griego, que saben a qué se apunta, a qué se refiere, a una tierna simpatía o a una entrañable compasión, una entrañable misericordia, y se utiliza muy pocas veces. Pero estas virtudes son las que deben estar presentes en nuestra vida. No solo entrañable misericordia, dice Pablo, sino que benignidad, que es la benevolencia en acción.
es el verbo de ser benevolentes. Humildad, que es una actitud de sumisión espiritual ante Dios. Es ser mansos, es tener mansedumbre en nuestra vida. La palabra griega que se utiliza es prauteta, una actitud que considera a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cuánta falta nos hace en este tiempo este tipo de mansedumbre, hermano? No solamente aquella pasividad, sino también tener una actitud reconociente de nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también dice Pablo, paciencia. Paciencia. Se refiere a aquella palabra griega macrotemian, autocontrol. Y es responder en forma inalterable ante la provocación. Me pregunto en estos días que vivimos como cristianos, como ciudadanos, ¿cuánta falta nos pueden hacer estas virtudes que Cristo nos provee a través de este nuevo hombre? Que Dios nos ayude a ecualizarlos, a identificar a aquellos por el Espíritu Santo y pedirle a nuestro Señor que nos fortalezca en esta investidura. El versículo 13 señala, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya para ir terminando, hermanos, además los creyentes debemos soportarnos. Sí, debemos tolerarnos, aunque a veces no es fácil, aunque a veces la convivencia no es siempre del todo como quisiéramos. Pero es un consejo que debemos llevar en práctica, soportarnos, tolerarnos, haciendo uso de las actitudes mencionadas en el versículo 12, ¿cierto? Creo que soportarnos y tolerarnos sin estas características, estas virtudes de las cuales hablamos anteriormente, creo que se hace muy, muy complejo y difícil de sobrellevar esta tolerancia. También dice Pablo que debemos perdonarnos unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cómo? ¿Cómo dice Pablo? Perdonando de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros en primer lugar. ¿Y cómo es esta forma? De una manera gratuita y generosa, sí. El resentimiento, hermanos, no debe tener lugar en nuestra vida como cristianos, porque nos pueden conducir a cometer los pecados mencionados en Colosenses, versículos 8 y 9, como leímos. El significado del perdón bíblico es uno muy, muy, muy especial. Para restaurar relaciones, ya sea en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, es necesario comprender los principios bíblicos que llevan a la reconciliación. Muchas veces nuestros intentos de perdonar y reconciliar quizás se basan en consejos y conceptos que no son exactamente los que Dios ha revelado en su palabra, y por eso nunca llegamos a una reconciliación genuina y quizás nos conformamos con el dicho de que el tiempo cura las heridas. Y aunque deseamos perdonar y aunque deseamos reconciliar de corazón, muchas veces no lo logramos porque los métodos que conocemos o que hemos aprendido son defectuosos. El perdón, ¿sabe, hermano? Es una actitud bíblica. No es un invento de nuestra sociedad. Es una motivación menguante de vengarse y permanecer separado, junto con una motivación creciente de restablecer una relación conciliatoria con nuestro prójimo. Es un proceso, sí, un proceso de santificación, de abandonar el derecho de vengarse y cancelar la deuda que el ofensor tiene para con nosotros, para que
en esta relación conciliatoria pueda establecerse cuando el ofensor demuestre una conducta digna de confianza. El perdón es un acto de voluntad. El concepto bíblico de esto del perdón es análogo a la transacción financiera de cancelar una deuda. Y de hecho, en el capítulo 2 de Colosenses se refiere a esta figura que acabo de mencionar. La palabra griega que se utiliza en Mateo 6, en Mateo 18, con apheimi, se traduce tanto perdonar como cancelar y abandonar. El perdón bíblico es abandonar, ¿sabe, hermano?, tu derecho a cobrar la ofensa. La palabra griega exaleifo, que se traduce como perdonar en Colosenses 2, significa borrar e incluye dos conceptos: vaciar un recipiente y remover una mancha. Miren qué especial. Y el perdón es precisamente ese acto de vaciar tu amargura y tomar acción para borrar la mancha en la relación. Pero hay un contraste que creo que debemos tener en nuestra retina. Que el perdón no es condicional. Muchas veces quizás hemos entendido que si se cumplen ciertas condiciones debemos perdonar. Y perdonar no depende del ofensor en nada, sino que proviene enteramente del ofendido. Muchas veces queremos decir, no puedo perdonar hasta que me pidan perdón, hasta que se arrepienta. Pero el perdón no depende de la actitud del ofensor, sino que es una actitud que proviene únicamente de la voluntad del ofendido. Dios, quien es nuestro perdonador ejemplar, nos muestra en innumerables ocasiones que el perdón precede del arrepentimiento, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo, ¿saben?, murió para con nosotros. Por tanto, de la manera que Cristo nos perdonó, dice Pablo, al final del versículo 13, dice, así también hacedlo vosotros. Qué importante, hermanos, que podamos llevar a la práctica todos estos consejos, ya que como señalamos al principio, ¿de qué sacamos tener un cúmulo de teología, de doctrina en nuestra mente si no podemos llevarla a la práctica? Dios nos libre de anhelar, acumular conocimiento, información bíblica, si esta no se traduce en frutos dignos de arrepentimiento, si esta no se traduce en frutos que den cuenta de honra y gloria a nuestro Señor. Que estos versículos, estos primeros 13 versículos puedan ir obrando en nuestro interior, puedan ir extrayendo todo el nutriente que tiene la palabra y puedan ir en nosotros forjando el carácter de nuestro Señor. Eso han sido los primeros 13 versículos, y para terminar yo le quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración y de gratitud al Señor. Jesús, gracias por tu palabra que sigue siendo eficaz en este tiempo. Estos consejos que Pablo le da a los colosenses, cuánto lo necesitamos en nuestros tiempos, Señor. Gracias, Dios, por la nueva investidura que tenemos y que provee frutos y virtudes que provienen de lo alto para llevar a la práctica tu enseñanza en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellas cosas de las cuales aún debemos seguir despojándonos. Que tu Espíritu Santo pueda ir reordenando nuestra vara, pueda ir ajustándola, sintonizándola aún más como la tuya, Señor, en nuestra propia vida. Que tu palabra sea el fiel reflejo y espejo que al poner nuestra vida sobre la luz de tu palabra pueda mostrarnos aquellas diferencias para ser aún más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a tener más de esta mansedumbre, de humildad, de benignidad, de una entrañable compasión para con los otros.
Ayúdanos en este tiempo, Señor, a seguir siendo luz y sal en medio de nuestra generación. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos que estuvieron delante de esta pantalla, procurando aprender más de ti. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando en el crecimiento oportuno de tu palabra para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por su disposición. Le invito a que, si el Señor así lo permite, se pueda conectar el próximo día domingo para continuar en este mismo canal y a esta misma hora con los versículos que quedan de este gran capítulo 3 de Colosenses. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Chao, chao.